Hoy voy a hablar de uno de los ensayos de deformación permanente más comunes que existen, que es el de CRIB repetitivo. Digo que es un ensayo muy común porque es de los ensayos más útiles que hay para determinar realmente la propensión de una mezcla a la deformación permanente. Esto que voy a hablar es un ensayo mecanicista, es un ensayo que mide una propiedad del material. Se contrapone completamente a la estabilidad y flujo Marshall, que son mediciones empíricas, que debo insistir, como he dicho en otros videos, que nada tienen que ver con el desempeño in situ del material. El CRIB repetitivo sí nos da una medición real de la propensión de la mezcla asfáltica a la deformación permanente ante condiciones diversas de temperatura y carga. Básicamente, la deformación permanente, como un proceso mecánico que ocurre en cualquier material ante carga repetitiva, tiene tres etapas. Una etapa primaria, que es una etapa de consolidación, donde rápidamente, a una tasa de deformación muy rápida, el material se deforma y se acomoda. Después viene una tasa de deformación constante, que es la etapa número 2, hasta que llega a un punto de fractura, ¿verdad? Que es lo que se denomina el número de flujo para la deformación plástica o el punto de deformación plástica inicial, que es donde el material empieza a deformarse rápidamente con cambios volumétricos muy importantes, que es lo que se denomina el flujo terciario. Entonces tenemos una primera etapa, ¿verdad? Que es el abollamiento inicial alto, con una razón de decrecimiento de deformaciones plásticas en el tiempo, predominantemente asociadas con un cambio de volumen. Por eso es que uno sabe que un material que está sometido a carga repetitiva tiene cierto proceso de consolidación inicial, es normal, y a cualquier material le pasa. Básicamente esto ocurre a nivel atómico, un acomodamiento molecular. Después viene una etapa secundaria, donde el abollamiento tiene una razón baja, ¿verdad? Más o menos constante en cuanto al cambio de volumen, que sin embargo, ¿verdad? El incremento de deformación por constante tiene una gran razón de cambio, hasta que llega un momento donde el abollamiento obtiene un nivel muy alto, básicamente asociado con deformaciones plásticas que ya no son recuperables sin un cambio de volumen, y por eso el material tiende a deformarse más. En ingeniería de pavimentos diseñamos hasta ese punto en donde termina la etapa secundaria e inicia la etapa terciaria, porque por supuesto no queremos deformaciones tan grandes en nuestra carretera. Entonces, básicamente, el mecanismo de deformación ocurre en la parte superior del pavimento. En el caso de la mezcla asfáltica, que habitualmente es la que está arriba, de 5 a 8 centímetros. Ahí es donde se nos concentran los grandes esfuerzos de corte que tiene la mezcla asfáltica en caliente. Es donde hay una densificación menor, ahí es donde tenemos las temperaturas más altas del pavimento, y es donde se da la deformación más acelerada, más rápida en el pavimento. Entonces, por lo tanto, ahí es donde centramos el diseño de la capa de mezcla asfáltica antideformación permanente. En la gráfica que tenemos actualmente se puede ver cuál es el equipo de ensayo. El equipo de ensayo se muestra, básicamente es un equipo que confina la muestra, tiene unos medidores de deflexión y se aplica una carga, que es una carga puede ser haversiana o puede ser una carga como la que se muestra ahí, rectangular, y conforme el material empieza a sentir esos periodos de aplicación de carga y reposo, pues empieza a deformarse en las tres etapas que acabamos de decir hasta que se alcanza el flow number. Hay muchos ensayos, ¿verdad? Básicamente algún protocolo de los más conocidos aplica una carga de medio seno de 0.1 segundos y se deja reposar por 0.9 segundos. Generalmente el ensayo dura 3 horas o 10.000 repeticiones y se aplica una presión de 600 kilopascales a cierta temperatura. Mucha gente recomienda que sea la temperatura alta del grado de desempeño Super PAVE o PG, otros tienen otros criterios, piden aplicar la temperatura de campo, etc. Durante todo el ensayo, por supuesto, se registra cuál es la deformación permanente en función de los ciclos de carga aplicados. Los especímenes habitualmente se utilizan especímenes compactados en el compactador giratorio Super PAVE con alturas variables de 18 a 19 centímetros. Primero se generan muestras grandes que van a tener una densidad diferente a la que ocupamos de ensayo, y posteriormente se saca un núcleo y se cortan las tapas superior e inferior. Aquí se puede ver cómo uno extrae,
el núcleo y se pasa de un contenido de ácidos alto de 9.5-10% a un contenido de ácidos de ensayo que debe andar entre 7, 6, 8%. Por ejemplo, aquí se puede ver cuál es el fenómeno, que es lo que está aplicando. Se aplica una carga de medio seno o haversiana, ¿verdad? Que es una carga de seno de medio ciclo, de medio loop, perdón, positiva, ¿verdad? En compresión, y se puede ver cómo va aumentando la deformación. En este caso, como lo que queremos provocar es deformación permanente, los rangos de aplicación de carga y las temperaturas son más altas y se tienen 2 puntos o 3 puntos diametrales de medidor de deflexión que se convierte posteriormente en deformación, y con base en eso se mide tanto la deformación resiliente o recuperable como la permanente. Debo insistir que en este caso aplicamos cargas mucho más altas porque lo que queremos estimular es el desempeño de deformación permanente. Así las cosas, entonces, por ejemplo, vean este gráfico, vean, es un gráfico real de deformación permanente contra el número de ciclos de carga, y se puede ver cómo va aumentando perfectamente y se identifican las 3 etapas, la primaria, la secundaria y la terciaria, y la derivada del aumento de la deformación permanente es la que nos permite saber dónde es que tenemos los cambios entre las distintas etapas. Por ejemplo, aquí hay distintos modelos, hay modelos básicos como el que se tiene aquí, que dice que la deformación permanente es A por el número de repeticiones a la B, y hay que hacer un ajuste de 2 curvas, una curva inicial, ¿verdad? Y una curva, la que sigue, la curva secundaria, que es la de una línea recta, es lo que se llama un modelo compuesto, y uno encuentra el flow number o el número de flujo cuando la segunda derivada de la deformación permanente respecto del número de ciclos es igual a 0, o sea, básicamente un mínimo. También está el modelo del NCHRP, que está utilizado también para diseñar pavimentos en la guía MPDG, que nos dice que la razón de deformación permanente entre la resiliente es función de algunas constantes que multiplican la temperatura y el número de ciclos. Nosotros en Costa Rica preferimos ese modelo porque entendemos que la deformación permanente está muy relacionada con la temperatura. Por ejemplo, aquí en la lámina se ve un criterio para cuánto es el número de flujo que debe tener mínimo un material, ¿verdad? Antes de llegar a su deformación terciaria, que es un criterio del NCHRP 933, que se puede ver en la tabla los distintos criterios. Por supuesto, si usted tiene más de 30 millones de ejes equivalentes que están en la tabla, entonces hay una exigencia mayor, o si tiene menos de eso, pues las exigencias son menores. Pero debo insistir, este ensayo y esta especificación es mucho mejor que el ensayo tradicional Marshall de estabilidad de flujo, que cada vez está más en desecho, porque esos parámetros no correlacionan con campo, no sirven bien para discriminar muestras y mezclas asfálticas, mientras que el flow number como ensayo sí nos discrimina mezclas asfálticas buenas de malas antes de colocarlas, pero también puede calibrarse el modelo con factores de ajuste para pasar de laboratorio a desempeño en sitio y generar modelos de deterioro para diseño de pavimentos. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos hablando de ingeniería de pavimentos.